Señor Esteves, la junta con los inversionistas empieza en 5 minutos. Julián no levantó la vista de los papeles. Su secretaria había tocado la puerta 3 veces ya, pero él seguía ahí, perdido entre números y contratos. Desde que Carolina murió, el trabajo era lo único que lo mantenía cuerdo. «Diles que voy en un momento», murmuró sin apartar los ojos de la pantalla, pero cuando finalmente miró hacia la ventana de su oficina en el piso 20, se quedó helado. Ahí abajo, sentada en la banqueta de enfrente, había una mujer con 2 niñas pequeñas. Tenían un cartón en las manos pidiendo monedas. No era eso lo que lo había dejado sin aliento. Era que las niñas eran idénticas, exactamente idénticas, y se parecían tanto a Carolina cuando era pequeña que por un momento pensó que estaba alucinando. «No puede ser», susurró, acercándose más al cristal. La mujer era joven, tal vez de unos 30 años, flaca, con el pelo negro recogido en una cola. Las niñas no tendríamos más de 6 años. Gemelas. Una llevaba una blusa roja deslavada, la otra una amarilla. Pero sus caras... Dios mío, sus caras eran Carolina en miniatura. Julián dejó caer los papeles y salió corriendo de la oficina. «Señor, ¿y la junta?», gritó su secretaria. Pero él ya estaba en el elevador. Bajó los 20 pisos en lo que le pareció una eternidad. Cuando salió del edificio, corrió hacia la banqueta de enfrente, pero ya no había nadie. «¿Las vio?», le preguntó al vendedor de periódicos de la esquina. «Una mujer con 2 niñas». «Ah, sí, se fueron por allá», señaló hacia la izquierda. «Como a las 2 de la tarde siempre se van». «¿Siempre? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí?» Y él no se había dado cuenta. Durante el resto del día, Julián no pudo concentrarse en nada. En la junta con los inversionistas apenas habló. En su cabeza solo veía esas 2 caritas que eran como ver a Carolina de niña. Al día siguiente llegó temprano a la oficina. A las 11 ya estaba pegado a la ventana esperando, y ahí estaban otra vez, la mujer y las gemelas en el mismo lugar. Esta vez no perdió tiempo. Bajó inmediatamente. Cuando se acercó, la mujer lo vio venir y se puso tensa. Agarró a las niñas de las manos, como protegiéndolas. «Disculpe», dijo Julián tratando de sonar tranquilo. «No se asuste. Solo quería... ¿Dinero?», lo interrumpió la mujer con desconfianza. «Si va a dar algo, déjelo ahí y váyase». «No, no es eso. Es que...». Julián no sabía cómo explicar sin sonar como un loco. «Sus hijas se parecen mucho a alguien que conocí». La mujer lo miró fijamente. Por un segundo, algo cambió en su expresión, como si lo hubiera reconocido. «Vámonos, niñas», dijo de repente, jalándolas. «Espere, por favor». Julián dio un paso adelante. «Solo quiero hablar...». Pero la mujer ya se alejaba rápidamente, arrastrando a las gemelas. Una de ellas volteó a verlo por encima del hombro. Esos ojos eran exactamente los ojos de Carolina. Julián se quedó ahí parado, viendo cómo desaparecían entre la gente. Su corazón latía tan fuerte que casi no podía respirar. Algo estaba muy mal, o muy bien. No lo sabía. Lo único que sabía era que esas niñas no podían parecerse tanto a Carolina por casualidad, y la manera en que la mujer lo había mirado, como si supiera quién era él. Esa noche no durmió. Se quedó despierto en su estudio, viendo fotos viejas de Carolina cuando era pequeña. La similitud era imposible de ignorar. Las mismas facciones, la misma forma de los ojos, hasta la manera en que una de las gemelas había ladeado la cabeza al mirarlo. Tenía que encontrar a esa mujer. Tenía que saber qué significaba todo esto, porque algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante 3 días seguidos, Julián bajó a la banqueta a la misma hora, pero la mujer y las niñas no aparecieron. El vendedor de periódicos le dijo que a veces se ausentaban cuando llovía o cuando había problemas con la policía. «Es que no tienen papeles en regla para pedir limosna», le explicó. «Se llama Elena, creo. Las niñas son bien educaditas». Elena. Por fin tenía un nombre. El 4.º día las vio llegar por la mañana. Esta vez, Julián no bajó inmediatamente. Esperó, observándolas desde su ventana, estudiando sus movimientos. Elena se veía nerviosa, mirando constantemente hacia su edificio. Las niñas jugaban con unas muñecas de trapo
mientras su madre extendía la mano a los transeúntes. A mediodía, Julián decidió actuar. Compró 3 tortas y 3 jugos en la fonda de la esquina y se acercó despacio. «Pensé que tal vez tendrían hambre», dijo, manteniendo distancia. Elena lo miró con desconfianza, pero las niñas ya habían volteado al escuchar la palabra tortas. Tenían caras de hambre. «No queremos nada de usted», dijo Elena, pero su voz sonaba menos firme que antes. «Mira, mamá», susurró una de las gemelas, «trajo comida». «Por favor», insistió Julián, «solo déjeme invitarles algo de comer, sin condiciones». Elena dudó. Las niñas la miraban con ojos suplicantes. «Está bien», murmuró finalmente, «pero comemos aquí, en la calle». Se sentaron en la banqueta. Las gemelas devoraron las tortas mientras Julián y Elena se miraban en silencio. Él notó que ella también tenía hambre, aunque trataba de disimularlo comiendo despacio. «¿Cómo se llaman?», preguntó Julián dirigiéndose a las niñas. «Yo soy Camila», dijo la de la blusa roja. «Y yo Clara», añadió la otra. Julián sintió un vuelco en el estómago. Carolina siempre había dicho que si tenía gemelas, las llamaría Camila y Clara. «Son nombres muy bonitos», logró decir. Elena lo observaba atentamente, como si estuviera midiendo cada una de sus palabras. «¿Por qué nos busca?», preguntó de repente. «Usted no es de los que dan limosna». «¿Cómo lo sabe?». «Porque lo he visto antes. Desde hace meses venimos aquí. Usted siempre está en esa ventana de allá arriba, pero nunca baja. Hasta ahora». Julián se sorprendió. No sabía que lo habían estado observando también. «Es por las niñas», admitió. «Se parecen a alguien que conocí». «¿A quién?». Julián vaciló. ¿Cómo explicar sin sonar completamente loco? «A mi esposa, cuando era pequeña». Elena se puso rígida. Las niñas habían terminado de comer y jugaban con sus muñecas, ajenas a la conversación. «Su esposa», repitió Elena, y había algo extraño en su voz. «Murió hace 1 año, en un accidente de auto». Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando algo doloroso. «¿Cómo se llamaba?». «Carolina Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Yo conocí a Carolina». Ahora fue Julián quien se quedó sin palabras. «¿La conoció?». «Fui su niñera, cuando ella tenía la edad de mis hijas». El mundo de Julián se tambaleó. ¿Cómo era posible? Carolina nunca le había hablado de una niñera llamada Elena. «Eso es imposible», dijo. «Carolina nunca me habló de usted». «Claro que no». Elena sonrió con amargura. «Su familia se encargó de que me olvidara». «¿De qué habla?». Elena miró a sus hijas, que seguían jugando tranquilamente. «La familia de Carolina me corrió cuando ella cumplió 10 años. Dijeron que era una mala influencia, que llenaba a la niña de ideas raras». «¿Qué ideas?». Le decía que valía más de lo que ellos le hacían creer, que no tenía que vivir encerrada como un pajarito en una jaula dorada. Julián recordó cómo era Carolina, tímida, retraída, siempre dependiente de la opinión de su madre, como si no tuviera confianza en sí misma. «¿Por eso nunca me habló de usted?». «Seguramente ni se acordaba. Era muy pequeña cuando me fui, pero yo nunca la olvidé». Elena se levantó y juntó a sus hijas. «Tenemos que irnos». «Espere». Julián se puso de pie también. «Necesito saber más. Sobre Carolina, sobre...». «No hay nada más que saber», lo interrumpió Elena. «Carolina se casó con usted. Tuvo la vida que su familia quería para ella y murió. Fin de la historia. Pero las niñas se parecen tanto a ella». Elena lo miró con una expresión que no pudo descifrar. «Las casualidades pasan», dijo. «Vámonos, niñas». Mientras se alejaban, Julián se quedó ahí parado, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Carolina nunca le había contado sobre Elena? ¿Qué más le había ocultado su esposa? Y lo más perturbador de todo, ¿realmente era casualidad que esas niñas se parecieran tanto a Carolina? Esa noche Julián no pudo quedarse quieto. Las palabras de Elena le daban vueltas en la cabeza. Su familia se encargó de que me olvidara. ¿Qué más le habían ocultado a Carolina? ¿Qué más le habían ocultado a él? Se dirigió a la biblioteca de la casa.
Carolina había pasado horas ahí, leyendo o simplemente sentada en silencio. Después de su muerte, Julián había evitado ese lugar. Le dolía demasiado. Ahora, bajo la luz amarilla de la lámpara, comenzó a revisar los libros uno por uno. Buscaba algo, cualquier cosa que le diera pistas sobre el pasado de su esposa. Al principio no encontró nada extraño. Novelas románticas, libros de arte, algunos de cocina que nunca había usado. Pero cuando llegó a los estantes de arriba, sus dedos tocaron algo que no era un libro. Era un cuaderno delgado, escondido entre dos tomos de poesía. Con manos temblorosas, lo abrió. La letra era de Carolina, sin duda. Pero estas no eran las notas alegres que solía dejarle en la cocina. Estas líneas estaban llenas de dolor. Mamá volvió a mentirme hoy. Dice que Elena se fue porque consiguió otro trabajo, pero yo la vi llorar cuando se despidió. Le pregunté por qué no podía visitarme y mamá cambió de tema. Julián pasó la página. La siguiente entrada estaba fechada 2 semanas después. Extraño a Elena. Era la única que me entendía. Me dejaba correr en el jardín sin zapatos y no me regañaba cuando me ensuciaba el vestido. Mamá dice que esas no son cosas de señoritas, pero Elena decía que yo podía hacer lo que quisiera. Las manos de Julián temblaron. Siguió leyendo. Mamá no sabe que tengo este cuaderno. Si lo encuentra, seguro me lo quita como hizo con las cartas que Elena me mandó. Dice que no es bueno vivir en el pasado, pero yo no quiero olvidar a Elena. Era como una hermana mayor. ¿Cartas? ¿Elena le había mandado cartas a Carolina? Julián leyó entrada tras entrada. El cuaderno abarcaba varios años de la adolescencia de Carolina. En cada página se hacía más evidente lo controladora que había sido Mercedes, su madre. Hoy cumplí 15 años. Mamá organizó una fiesta enorme, pero yo solo quería estar sola. Entre todos los regalos, encontré una tarjeta sin nombre. Solo decía, «Espero que seas feliz, pequeña Carolina». Sé que era de Elena. La letra se parecía a la suya. Más adelante, las entradas se volvían más adultas, más desesperadas. Me voy a casar con Julián en 3 meses. Es un buen hombre, mamá tiene razón. Pero a veces me despierto con ganas de correr, de irme lejos. Elena siempre decía que el mundo era más grande de lo que yo creía. Ojalá pudiera preguntarle qué hacer. Julián se detuvo. Esa entrada estaba fechada justo antes de su boda. Carolina había tenido dudas y él nunca se había dado cuenta. Julián me ama, eso lo sé, y yo también lo amo. Pero hay partes de mí que ni él conoce, partes que solo Elena conocía. A veces siento que me estoy casando con él, siendo solo la mitad de quien realmente soy. Las páginas siguientes estaban más espaciadas. Carolina escribía menos después del matrimonio, pero había una entrada que hizo que Julián se quedara sin aliento. Soñé con Elena otra vez. Tenía 2 niñas pequeñas, iguales a mí cuando era chica. En el sueño yo también tenía hijas, gemelas. Las habíamos llamado Camila y Clara. Qué raro es el subconsciente. Julián dejó caer el cuaderno. Camila y Clara. Los mismos nombres que las hijas de Elena. ¿Cómo era posible? Siguió leyendo con el corazón acelerado. Hoy vi a una mujer en el centro que se parecía a Elena. No era ella, pero por un momento mi corazón saltó. Han pasado 15 años y todavía la extraño. Julián no entiende por qué a veces me pongo triste sin razón. ¿Cómo explicarle que hay un pedazo de mi infancia que nunca pude recuperar? La última entrada estaba fechada apenas una semana antes del accidente. Mamá está enferma. Ayer en el hospital deliraba. Mencionó a Elena. Dijo cosas extrañas como que Elena sabía demasiado y que fue mejor que se fuera. No entendí qué quiso decir, pero algo en su tono me asustó. Cuando le pregunté, fingió no recordar nada. Julián cerró el cuaderno y se quedó sentado en silencio. Todo lo que creía saber sobre Carolina se estaba desmoronando. Su esposa había vivido con un vacío que él nunca había logrado llenar. Y Elena había sido mucho más importante de lo que imaginaba. Pero había algo más que lo inquietaba. Las similitudes entre el sueño de Carolina y la realidad de Elena no podían ser casualidad. Los nombres, las gemelas, incluso el parecido físico. Se levantó con una determinación nueva. Mañana iría a buscar a Elena otra vez, pero esta vez no se conformaría con evasivas. Necesitaba respuestas.
y tenía la sensación de que Elena sabía mucho más de lo que había admitido. Julián manejó hasta el hospital privado, donde Mercedes llevaba 2 años internada. La madre de Carolina sufría de demencia senil, y desde la muerte de su hija había empeorado considerablemente. Pero después de leer el cuaderno, tenía que intentar hablar con ella. La encontró en su habitación mirando por la ventana. A los 78 años, Mercedes seguía siendo una mujer imponente, aunque la enfermedad había apagado el brillo autoritario de sus ojos. «Mercedes», dijo Julián acercándose a su silla. «Soy Julián». Ella volteó lentamente. Algunos días lo reconocía, otros no. «Julián, el esposo de Carolina», murmuró. «¿Ya llegaste del trabajo?» «Sí, ya llegué. Mercedes, necesito preguntarte algo. ¿Dónde está Carolina? Hace días que no viene a verme». Julián sintió el dolor familiar en el pecho. Mercedes olvidaba constantemente que su hija había muerto. «Mercedes, ¿te acuerdas de Elena?» La reacción fue inmediata. Mercedes se puso rígida y sus ojos se llenaron de una lucidez que no había mostrado en meses. «¿Qué sabes de Elena?», preguntó con voz cortante. «Era la niñera de Carolina. ¿Por qué la corriste?». Mercedes se levantó de la silla con dificultad, agitando las manos. Esa mujer era un peligro. Llenaba a Carolina de ideas tontas. ¿Qué ideas? Que podía ser independiente, que no necesitaba a su familia. Tonterías. Una niña de buena familia no puede andar por ahí como cualquier ordinaria. Julián se acercó más. Pero había algo más, ¿verdad? Carolina escribió que dijiste que Elena sabía demasiado. Mercedes se quedó callada, pero sus manos temblaban. «No sé de qué hablas». «Mercedes, por favor, Carolina ya murió, ya no puedes protegerla de nada». «No», gritó de repente. «Carolina no puede saber. Si se entera, todo se va a arruinar». ¿Enterarse de qué? Pero Mercedes había vuelto a su estado confuso, murmurando palabras sueltas. «Las niñas se parecen tanto. Elena las escondió bien». Julián se sentó frente a ella, tratando de mantener la calma. «Mercedes, ¿qué niñas? Carolina nunca supo. Yo me encargué de que nunca supiera. ¿Que nunca supiera qué?». Mercedes lo miró con ojos vidriosos, pero había algo de terror en ellos. «Que su padre, que Rodrigo, él…». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué hizo Rodrigo?», insistió Julián. «Elena era muy joven, muy bonita. Rodrigo decía que solo era cariñoso con ella, pero yo siempre supe». Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Rodrigo abusó de Elena?». «No era abuso». Mercedes se defendió. «Él la quería, le daba dinero, regalos, pero cuando pasó lo que tenía que pasar». «¿Qué pasó?». «Quedó embarazada», susurró Mercedes. «De gemelas». El silencio en la habitación fue absoluto. Julián no podía respirar. «¿Las hijas de Elena?». «Son hermanas de Carolina», terminó Mercedes con la voz quebrada. «Por eso se parecen tanto. Por eso tuve que alejar a Elena. No podía permitir que Carolina supiera que tenía hermanas bastardas». Julián se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro. «¿Carolina nunca lo supo?». «Nunca. Elena se fue cuando tenía 3 meses de embarazo. Le dimos dinero para que se fuera lejos y nunca volviera. Pero cuando las niñas nacieron, Dios mío, eran idénticas a Carolina de bebé. ¿Y Rodrigo? Murió 2 años después sin conocer a sus hijas. Mejor así». Mercedes se derrumbó en la silla llorando. «Yo solo quería proteger a Carolina, que tuviera una vida normal, sin escándalos, una familia respetable». Julián se sentía mareado. Todo empezaba a tener sentido. La reacción de Elena cuando le dijo su apellido, su conocimiento sobre Carolina, el parecido de las niñas. «Elena sabe que tú sabes». «Claro que sabe. Por eso cuando volvió hace unos meses, no se acercó a nosotros. Sabía que yo no la dejaría ver a Carolina». «¿Volvió hace unos meses?». «Sí, justo antes del accidente. Alguien me dijo que la habían visto por el centro con 2 niñas. Pero yo ya estaba enferma, no pude hacer nada». Julián salió del hospital como un zombi. Las hijas de Elena no solo se parecían a Carolina, eran sus medias hermanas. ¿Y él? Él era su cuñado.
Mientras manejaba de vuelta al centro, una idea terrible se apoderó de él. Si Elena había regresado justo antes del accidente de Carolina, ¿sería posible que las dos se hubieran encontrado? ¿Y si Carolina había descubierto la verdad antes de morir? Tenía que encontrar a Elena, ahora más que nunca. Julián no durmió en toda la noche. Al amanecer ya estaba en la banqueta donde siempre encontraba a Elena, pero no había rastro de ella. Esperó hasta mediodía. Nada. Preguntó al vendedor de periódicos, al que vende elotes, a la señora de la tienda. Nadie las había visto desde hacía 2 días. A veces desaparecen una semana, le dijo el vendedor. Creo que tienen un cuartito por rumbo de la terminal de autobuses. La terminal. Julián salió corriendo hacia su coche. Llegó a la terminal central sudando y nervioso. El lugar estaba lleno de gente cargando maletas, despidiéndose, comprando boletos. Recorrió los andenes uno por uno, preguntando por una mujer con 2 gemelas. Sí, las vi, le dijo un empleado de limpieza. Estaban allá atrás, donde venden los boletos para el sur. Julián corrió hacia la taquilla, y ahí las encontró. Elena estaba formada en la fila, con 2 mochilas pequeñas y una bolsa de plástico. Camila y Clara estaban sentadas en el suelo, abrazando sus muñecas de trapo. Las 3 se veían cansadas y asustadas. «¡Elena!», gritó Julián. Ella volteó y al verlo, su cara se llenó de pánico. «Vámonos», les dijo a las niñas, saliendo de la fila. «Espera». Julián corrió hacia ellas. «No te vayas. Déjanos en paz». Elena caminaba rápido, jalando a las gemelas. «Ya sé que descubriste todo». «Sí, lo sé. Pero no vine a quitártelas». Elena se detuvo de golpe y lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Entonces, ¿qué quieres?» «Hablar. Solo hablar. No hay nada de qué hablar. Son mis hijas y me las voy a llevar lejos de aquí». Las niñas miraban confundidas a los 2 adultos. Camila se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Elena se agachó y abrazó a sus hijas. «No pasa nada, mi amor. Solo vamos a viajar. ¿Recuerdan que les dije?» «Pero no queremos irnos», dijo Clara. «Aquí está el señor que nos trajo tortas». Julián se acercó despacio, como si se acercara a un animal herido. «Elena, no quiero separarlas. Te lo juro». «Claro que sí». Elena se levantó. «Eres rico. Tienes abogados. Puedes quitármelas cuando quieras». «No voy a hacer eso. ¿Por qué debería creerte?» Julián se quedó callado un momento. Luego habló con voz suave. «Porque yo también perdí a Carolina». Elena lo miró fijamente. «Tú perdiste a tu esposa. Yo perdí a mi mejor amiga». «¿Tu mejor amiga?» «Sí». Elena se secó las lágrimas. «Nos vimos 3 días antes del accidente». El corazón de Julián se detuvo. «¿Se vieron?» «Ella me buscó. No sé cómo supo que había regresado, pero me encontró. Las niñas estaban en la escuela. Nos sentamos en un parque y hablamos durante horas». «¿De qué hablaron?» Elena miró a sus hijas, que jugaban con las muñecas ajenas a la conversación. Le conté todo, sobre su papá, sobre por qué me fui, sobre las gemelas. Al principio se enojó mucho conmigo por no habérselo dicho antes. Se enojó, lloró, gritó. Me dijo que yo no tenía derecho a decidir por ella, que tenía derecho a conocer a sus hermanas. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más pasó? Después se calmó. Me preguntó sobre las niñas, cómo eran, qué les gustaba. Quería conocerlas. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Elena lo miró con dolor. Porque Carolina me hizo prometerle algo antes de despedirnos. ¿Qué cosa? Elena metió la mano en su bolsa y sacó una hoja de papel doblada. Se la entregó a Julián con manos temblorosas. Me dijo que si algo le pasaba, les diera esto a las niñas cuando fueran mayores. Julián desdobló el papel. Era una carta escrita a mano con la letra de Carolina. Queridas Camila y Clara, si están leyendo esto es porque ya no estoy con ustedes. Quiero que sepan que las amo, aunque nunca las haya conocido en persona. Son mis hermanas pequeñas y lamento mucho no haber estado ahí para cuidarlas. Elena es la mejor mamá que podrían tener. Cuídenla y cuídense entre ustedes. Algún día entenderán por qué las cosas fueron así. Con todo mi amor, Carolina. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Julián. Carolina sabía que iba a morir, susurró. No sabía nada, dijo Elena. Solo era precavida.
pero 3 días después se quedó callada. Elena, no te vayas. Las niñas son lo único que me queda de Carolina. No son tuyas. Lo sé, pero podrían ser nuestras. Elena lo miró sin entender. ¿Nuestras? ¿Podrías dejarme ayudar? Ser parte de sus vidas. De la tuya. Por primera vez, Elena no dijo que no inmediatamente. Elena no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a sus hijas que habían empezado a quedarse dormidas en el suelo de la terminal, abrazadas a sus muñecas. No es tan fácil, dijo finalmente. No puedes aparecer en nuestras vidas y pretender que todo va a estar bien. No pretendo nada. Julián se sentó en el suelo junto a las niñas. Solo quiero ayudar. ¿Por qué? ¿Por culpa? Tal vez. O tal vez porque Carolina las habría querido conocer. Elena se sentó también, cansada. No tengo dinero para criar a 2 niñas en esta ciudad. Por eso nos íbamos. ¿A dónde? A Oaxaca. Allá tengo una hermana. Pensé que podríamos empezar de nuevo. Julián miró a las gemelas durmiendo. Camila tenía la misma manera de dormir que Carolina, con una mano bajo la mejilla. ¿Y si no se tuvieran que ir? ¿Qué propones? Conozco una casa, pequeña, sencilla, en una colonia tranquila, lejos del centro. Podrían quedarse ahí mientras deciden qué hacer. Elena lo miró con desconfianza. ¿Y cuál sería el precio? No hay precio, solo déjame visitarlas de vez en cuando, conocer a las niñas. ¿Y después qué? ¿Cuando te aburras de jugar a la familia? No es un juego para mí. Elena se quedó callada largo rato. Finalmente despertó con cuidado a las niñas. Vámonos, les dijo. No nos vamos de viaje todavía. La casa que Julián había mencionado era una propiedad que tenía rentada desde hacía años. El inquilino anterior se había ido el mes pasado y aún estaba vacía. Era pequeña pero limpia, con 2 recámaras, una cocina y un patio trasero. «Es perfecta», susurró Elena al verla. Las niñas corrieron por toda la casa, emocionadas. Hacía mucho que no tenían un espacio propio. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó Camila. «Por un tiempo», respondió su madre. Julián las ayudó a instalarse. Compró colchones, sábanas, algunos muebles básicos. Elena no quería que gastara mucho, pero él insistió en que las niñas necesitaban camas propias. Durante la primera semana, Julián las visitaba una vez al día. Llevaba comida, libros para las niñas, pequeñas cosas que necesitaban. Elena lo recibía con cortesía, pero mantenía distancia. Las gemelas, en cambio, empezaron a esperarlo con ansias. «Ya llegó Julián», gritaba Clara cuando lo veía llegar. «¿Qué nos trajiste hoy?», preguntaba Camila. Un día llegó y encontró a Elena llorando en la cocina. Las niñas estaban en el patio. «¿Qué pasa?», preguntó Julián. «Encontré trabajo», dijo Elena secándose las lágrimas. «Eso es bueno, ¿no? Es en una fábrica, 12 horas al día. Las niñas van a estar solas todo el tiempo». Julián se sentó junto a ella. «Podrías buscar algo de medio tiempo. Con medio tiempo no alcanza para mantenerlas. Yo podría ayudar con los gastos. No quiero tu dinero». «¿Y qué quieres?». Elena lo miró con ojos cansados. «Quiero que mis hijas tengan una vida normal. Que vayan a la escuela, que tengan amigos, que no se preocupen por si va a haber comida mañana. Eso podemos lograrlo juntos. Tú no entiendes. Yo he estado sola desde que tenían 6 meses. No sé cómo es depender de alguien más». Julián se quedó pensando. «¿Sabes cocinar?». «¿Qué?». «Que si sabes cocinar, porque yo no sé ni hacer huevos». Elena se rió a pesar de las lágrimas. «Sí, sé cocinar». «¿Y te gusta?». «Me gusta. ¿Podrías enseñarme? Y yo podría ayudarte con las niñas cuando salgas a trabajar». Era un arreglo extraño, pero funcionó. Elena encontró trabajo en una pastelería de medio tiempo. Julián empezó a pasar las tardes en la casa, ayudando a las gemelas con la tarea, jugando con ellas, aprendiendo a cocinar con Elena. Al principio era torpe con todo. Quemaba las tortillas, no sabía cómo peinar a las niñas, se desesperaba cuando lloraban. Pero poco a poco fue aprendiendo. «Yo así no», le decía Clara cuando intentaba hacerle trenzas. «Mamá lo hace más suave. Tienes que apretar más la masa», le explicaba Camila cuando hacían galletas. Elena los observaba desde lejos.
con una mezcla de ternura y precaución. Julián se estaba convirtiendo en parte de sus vidas, pero ella aún no se atrevía a confiar completamente. Una noche, después de acostar a las niñas, se quedaron sentados en la sala. «Gracias», dijo Elena de repente. «¿Por qué?» «Por no haberte ido. La mayoría de los hombres se aburren de esto. Yo no soy la mayoría de los hombres. No, no lo eres». Se quedaron en silencio, escuchando la respiración tranquila de las gemelas en la habitación de al lado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió como si tuviera una familia. Los meses pasaron sin que Julián se diera cuenta. Su rutina había cambiado completamente. Ya no se quedaba hasta tarde en la oficina. A las 5 en punto, salía rumbo a la casa de Elena y las niñas. «El señor Esteves ha estado muy raro últimamente», comentó su secretaria con las otras empleadas. «Antes se quedaba hasta las 9, ahora sale corriendo como si tuviera una cita». Y en cierto modo, sí la tenía. Una cita con una nueva vida que nunca había imaginado. Las gemelas ya no eran tímidas con él. Lo recibían corriendo, le contaban todo lo que había pasado en la escuela, le pedían ayuda con la tarea. Julián había aprendido matemáticas de segundo año, a distinguir entre Camila y Clara. Camila tenía una pequeña cicatriz en la barbilla y a hacer el mejor chocolate caliente del mundo, según las niñas. Elena seguía siendo cautelosa, pero ya no lo trataba como a un extraño. Cocinaban juntos, hablaban de las gemelas, a veces se reían de los errores que él cometía tratando de ser una figura paterna. «Hoy le pusiste azúcar al arroz en lugar de sal», le dijo Elena una noche, riéndose. Pensé que sabía raro. Julián se rió también. Las niñas fueron muy educadas al comérselo todo. Te tienen cariño, no querían lastimar tus sentimientos. Era cierto. Las gemelas lo habían adoptado de manera natural, como si siempre hubiera sido parte de sus vidas, pero Elena seguía manteniendo una pared invisible entre ellos. Una noche, después de cenar, las niñas se quedaron dormidas en el sofá viendo una película. Elena fue por una manta para taparlas. «Deberías cargarlas a su cama», sugirió Julián. «Las despierto si las muevo. Así están bien». Se quedaron los dos en la sala, con las gemelas durmiendo entre ellos. La televisión seguía prendida, pero el volumen estaba bajo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Julián. «Claro. ¿Por qué nunca me hablas de ti? Solo sé que fuiste niñera de Carolina y que tienes estas 2 niñas, pero no sé nada más». Elena se acomodó en el sofá, abrazando sus rodillas. «No hay mucho que contar. Todos tenemos una historia». Elena se quedó callada un momento. «Mi historia no es muy bonita. No tiene que serlo». Elena miró a sus hijas durmiendo. «Mis papás murieron cuando yo tenía 16. Un accidente de autobús. Me quedé sola, sin dinero, sin familia. Por eso acepté el trabajo de niñera con la familia de Carolina. Necesitaba el dinero y un lugar donde vivir. ¿Y después? Después pasó lo que ya sabes. Rodrigo se detuvo. Al principio pensé que me quería de verdad. Era mayor, importante, me decía cosas bonitas. Yo era muy ingenua. Julián sintió rabia hacia un hombre que ya estaba muerto. «No fue tu culpa». «Lo sé, pero tardé años en entenderlo. Cuando me corrieron y descubrí que estaba embarazada, pensé que se había acabado el mundo. ¿Cómo sobreviviste?» «Trabajé en lo que pude, limpiando casas, cuidando otros niños, vendiendo comida en la calle. Cuando las gemelas nacieron, fue más difícil. Pero las veía y recordaba a Carolina de pequeña, y eso me daba fuerzas». «¿Por qué regresaste aquí?» Elena suspiró. «Porque quería que las niñas conocieran su historia, que supieran que tenían una hermana mayor. Pero cuando me enteré de que Carolina había muerto, no sabía qué hacer». «¿Por eso terminaste pidiendo limosna en la calle?» «Era temporal, solo hasta conseguir trabajo». Pero las cosas se complicaron. Se quedaron en silencio. Camila se movió en sueños y Elena le acomodó la manta. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos ayudas?» Julián tardó en responder. «Porque cuando Carolina murió, pensé que mi vida se había acabado. Trabajaba para no pensar, bebía para no sentir. Era como un muerto viviente. ¿Y ahora? Ahora me levanto con ganas de venir aquí, de ver a las niñas, de hablar contigo, de sentirme útil otra vez».
Elena lo miró de manera diferente, como si lo viera por primera vez. ¿No extrañas tu vida de antes? ¿Cuál vida? ¿Estar solo en una casa enorme, trabajar 12 horas al día, cenar frente a la televisión? Eso no era vida. Clara se despertó un poco y estiró los brazos hacia Julián. «Julián», murmuró dormida. «¿Ya te vas?» «No, pequeña. Aquí estoy». La niña sonrió y se volvió a dormir. Elena observó la escena con ojos húmedos. «Te quieren mucho. Yo también las quiero». Elena extendió la mano y tocó la de él muy suavemente. «Gracias», susurró, «por darles lo que yo no podía». «¿Qué cosa?» «Un papá». Era la primera vez que Elena admitía en voz alta lo que todos sabían. Julián no era solo el hermano político de las niñas, se había convertido en su figura paterna, y por primera vez la pared invisible entre Elena y él empezó a resquebrajarse. 6 meses después, la rutina se había vuelto natural. Julián llegaba a las 5, ayudaba con la tarea, cenaban juntos y él se quedaba hasta que las niñas se dormían. Los fines de semana los pasaban en parques, en el cine o simplemente en casa jugando. Elena había dejado el trabajo de la pastelería y ahora hacía ilustraciones para cuentos infantiles desde casa. Julián había insistido en ayudar con los gastos y después de muchas discusiones ella había aceptado. «No es caridad», le había dicho él. «Es una familia ayudándose». La palabra familia había empezado a aparecer naturalmente en sus conversaciones. Un viernes por la noche, Julián llegó más tarde de lo normal. Había tenido una junta que se alargó demasiado. «Por fin», gritó Camila cuando lo vio entrar. «Mamá dijo que no cenábamos hasta que llegaras». «¿En serio?» Julián miró a Elena, sorprendido. «Dijeron que no tenían hambre sin ti». Elena se encogió de hombros, pero sonreía. Durante la cena, Clara contó que en la escuela les habían pedido dibujar a su familia. «¿Y qué dibujaste?», preguntó Elena. «A nosotras 3 y a Julián», respondió Clara como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Y qué dijo la maestra?» «Nada. Solo preguntó si Julián era mi papá». Elena se tensó. Julián dejó de masticar. «¿Y qué le respondiste?», preguntó Elena con cuidado. «Que no sabía», dijo Clara, «porque tú nunca nos has explicado qué es un papá exactamente». Camila asintió. «Sí, todas las niñas de la escuela tienen papá, pero nosotras nunca hemos tenido uno. Entonces no sabemos si Julián cuenta como papá o no». El silencio en la mesa se hizo incómodo. Elena y Julián se miraron sin saber qué decir. «¿Qué piensan ustedes?», preguntó Elena finalmente. «¿Les gustaría que Julián fuera su papá?». Las gemelas se miraron entre ellas, como si se comunicaran sin palabras. «¿Eso significa que se va a quedar para siempre?», preguntó Camila. «¿Y que va a vivir aquí con nosotras?», añadió Clara. Julián sintió que el corazón se le aceleraba. No habían hablado de eso nunca. «Esas son preguntas importantes», dijo Elena. «Necesitamos pensarlo bien». «Yo no necesito pensarlo», dijo Clara de repente. «Julián ya es como nuestro papá. Nos ayuda, nos cuida, nos quiere. ¿Qué más hace un papá? Y huele rico cuando nos abraza», añadió Camila, «como a oficina y a loción». Julián se rió a pesar de los nervios. «¿Eso es bueno?». «Sí», dijeron las dos al mismo tiempo. Esa noche, después de acostar a las niñas, Elena y Julián se sentaron en la sala. Ninguno de los dos sabía cómo comenzar la conversación. «Las niñas tienen razón», dijo Elena finalmente. «Ya eres su papá en todo menos en el papel. ¿Y tú qué opinas de eso?». Elena lo miró directamente a los ojos. «Opino que ellas merecen tener un papá que las quiera de verdad, y tú las quieres de verdad. Las amo como si fueran mías. Ya son tuyas, Julián. Desde hace meses». Se quedaron callados un momento. «¿Y nosotros?», preguntó Julián. «¿Qué somos nosotros?». Elena suspiró. «No lo sé. Éramos extraños que se convirtieron en amigos. Amigos que se convirtieron en, no sé cómo llamarlo». «Familia», dijo Julián. «Nos convertimos en familia». Elena sonrió. «Sí, pero las familias viven juntas. Podría mudarme aquí. Esta casa es muy pequeña. Podríamos mudarnos a mi casa». Elena negó con la cabeza. «Tu casa es demasiado grande. Las niñas se perderían. Entonces busquemos una casa nueva. Para los 4. La idea los emocionó y los asustó al mismo tiempo.
2 semanas después, encontraron una casa perfecta en una colonia tranquila. 3 recámaras, un jardín grande, cerca de la escuela de las niñas. El día de la mudanza, mientras empacaban las últimas cosas de la casa pequeña, Camila se acercó a Julián. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Ahora ya puedo decirle a mis amigas que tienes papá? Julián se agachó para quedar a su altura. ¿Tú quieres que sea tu papá? Sí. ¿Y Clara también? Sí, ella también quiere. ¿Y tu mamá? Camila miró hacia donde Elena estaba guardando platos en una caja. Ella dice que sí, pero a veces se pone triste cuando cree que no la estamos viendo. ¿Por qué crees que se pone triste? No sé. Tal vez piensa que no somos una familia de verdad porque tú y ella no están casados como los papás de mis amigas. Julián miró a Elena, que seguía empacando sin darse cuenta de que la observaban. ¿Sabes qué, Camila? Creo que es hora de que le haga una pregunta muy importante a tu mamá. ¿Qué pregunta? Julián sonrió. Ya verás. 3 meses después de mudarse a la casa nueva, Julián decidió que era momento de hacer la pregunta que había estado rondando en su cabeza desde hacía semanas. No quería algo ostentoso. Elena odiaba las demostraciones públicas y las cosas exageradas. Tenía que ser simple, íntimo, real. Un sábado por la mañana, mientras Elena preparaba el desayuno y las gemelas veían caricaturas en la sala, Julián se acercó a la cocina. ¿Te ayudo con algo? ¿Puedes poner la mesa? Elena no levantó la vista de los huevos que estaba revolviendo. Elena. ¿Sí? Mírame. Ella volteó, extrañada por el tono serio de su voz. Julián estaba parado junto a la mesa del desayuno, con una pequeña caja en las manos. ¿Qué es eso? Algo que quiero darte. Elena apagó la estufa y se acercó despacio. Las gemelas, al notar que algo importante estaba pasando, aparecieron en la entrada de la cocina. ¿Qué pasa?, preguntó Camila. Nada, niñas. Regresen a ver la tele, dijo Elena nerviosa. No, Julián sonrió. Quédense, esto es para toda la familia. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra azul. Elena, Julián tomó sus manos. No te voy a prometer que vamos a vivir como en los cuentos de hadas. Ya los dos sabemos que la vida no es así. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero sí te voy a prometer que voy a estar aquí todos los días, en los buenos y en los malos. Cuando las niñas se enfermen, cuando tengas pesadillas, cuando yo me ponga insoportable trabajando demasiado. Julián, no he terminado, sonrió. También te prometo que voy a amar a Camila y Clara como si fueran mías, porque ya son mías, y que voy a amarte a ti de la manera que mereces ser amada. Las gemelas se acercaron más, fascinadas por la escena. ¿Qué dices? ¿Quieres casarte conmigo? Elena se quedó callada por lo que pareció una eternidad. Julián empezó a ponerse nervioso. Es que... Ya Elena se secó las lágrimas. Nunca pensé que alguien me iba a proponer matrimonio en pijama, en la cocina, con olor a huevos revueltos. Julián se rió. ¿Eso es un sí o un no? Di que sí, mamá, gritó Clara. Sí, di que sí, añadió Camila. Queremos que Julián sea nuestro papá oficial. Elena miró a sus hijas, después a Julián. Está bien, susurró. Sí. Julián le puso el anillo en el dedo mientras las gemelas gritaban de emoción. Luego la abrazó y la besó por primera vez. ¡Qué asco!, dijeron las niñas al mismo tiempo riéndose. Acostúmbrense, les dijo Elena. Va a pasar mucho de esto. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Solo algunos amigos íntimos y Mercedes, que había tenido un día de lucidez y quiso conocer a sus nietas. Son igualitas a Carolina, murmuró la anciana cuando vio a las gemelas con sus vestidos blancos. Sí, dijo Elena, son igualitas. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Elena y Julián se sentaron en el jardín. Él tenía una sorpresa más. Tengo algo para ti, le dijo entregándole un sobre. Elena lo abrió. Adentro había 2 documentos de adopción. ¿Qué es esto? Papeles para adoptar oficialmente a Camila y Clara. Si tú estás de acuerdo. Elena empezó a llorar otra vez. Van a ser Camila y Clara Esteves. Si ellas quieren, es su decisión. Al día siguiente,
Cuando les preguntaron a las gemelas, la respuesta fue inmediata. «Sí», gritó Clara, «queremos tener el mismo apellido que Julián». «¿Y yo?», preguntó Elena bromeando. «¿También quieren que tenga el mismo apellido?». «Obvio», dijo Camila. «Ahora todos somos familia Esteves». Un año después, durante unas vacaciones en un pueblo pequeño cerca de la montaña, estaban sentados en una banca de la plaza principal. Las niñas corrían entre los árboles, persiguiendo mariposas. «¿Sabes qué?», dijo Elena recargándose en el hombro de Julián. «¿Qué?». «Creo que Carolina habría querido ver esto». Julián miró a las gemelas, riéndose en el parque. «Ella fue mi pasado», dijo, «pero contigo quiero envejecer». Elena sonrió. «Incluso cuando esté arrugada y regañona, especialmente entonces». Las niñas corrieron hacia ellos. «Papá, mamá», gritó Camila, «vengan a ver las flores que encontramos». Julián y Elena se levantaron de la banca, tomados de la mano. «¿Vamos?», preguntó él. «Vamos», respondió ella. Y caminaron hacia sus hijas, hacia su nueva vida, hacia el futuro que habían construido juntos, a partir del dolor y la esperanza. Una familia que nació de la pérdida, pero que eligió el amor. ¿Te gustó esta historia de amor que nació del dolor y se convirtió en esperanza? Julián, Elena, Camila y Clara nos demuestran que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, sino que a veces el destino nos une a las personas correctas en el momento perfecto. Esta hermosa historia mexicana nos enseña que el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas, y que a veces lo que creemos que es una pérdida, en realidad es el comienzo de algo maravilloso. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite creer en segundas oportunidades. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la familia y los milagros cotidianos que nos rodean. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu comentario puede inspirar a alguien más.